Rapidito, le prometo que el pastor ya puso por allá algunos hermanos que son como ¿cómo se llaman? A los vigilantes, ¿cómo le llamaban? Atalayas. Gracias. Que cuando me lleguen las 3:15 yo tengo que terminar, ¿ok? Y ya sé que me quedan como 25 minutos. ¿Por qué? Porque después de eso le voy a dar unas pequeñas, vamos a orar por Benito y vamos a orar por Karen, que van para México, vamos a orar por ellos. Y después le quiero hacer una invitación a que recaudemos una ofrenda de amor y le voy a explicar después por qué. Muy pocas veces el pastor le pide a usted que dé algo, pero hay una necesidad de nuestro grupo de música. Usted no lo sabe, ellos están trabajando, están comprando instrumentos y muchas veces de su bolsa. Yo pienso que no es justo. La iglesia debe aprender a sembrar. Yo lo voy a invitar, no le voy a pedir ni lo voy a obligar. Es algo que Dios tiene que poner en su corazón. Si Dios lo toca, Dios lo mueve, usted lo da. Si Dios no lo toca, yo le voy a decir, no lo dé. Ni con tristeza, ni por necesidad. Pues Dios ama a los que dan con alegría. Amén. Así que al final va a quedar eso. Por eso tengo que terminar 3:15. El pacto, dijimos que es un acuerdo con Dios. Dios siempre está buscando al ser humano para guiarle, para corregirlo, para instruirlo, para disciplinarlo, pero con amor. Ahora, el pacto que vamos a hablar ahora, escúchenme. El pacto de Noé que hablamos la semana pasada es el pacto con quién lo hizo Dios. Con Noé, con la tierra, con las aves, que nunca más iba a volver a destruir al ser humano con agua. ¿Okay? Eso fue un pacto, pero eso fue para ese tiempo, pero aún sigue vigente. El pacto con Abraham es un pacto de promesa, porque Abraham le cree a Dios cuando Dios le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te voy a mostrar y yo te voy a bendecir y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ese pacto está vigente. ¿Por qué Dios conoció o le llamó a Abraham que era su amigo? Porque le creyó. Entonces hoy nosotros somos bendecidos a través de Abraham, porque somos ingresados o integrados a la bendición que Dios le da a Abraham, porque cree, fe. Por eso, como el canto decía, con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. O sea, es a través de la fe, porque sin fe, dice la Biblia, es imposible nosotros agradar a Dios. Entonces, el pacto de Abraham sigue vigente. Este pacto del cual vamos a hablar ahora, es importante que la iglesia conozca, porque mucha gente a veces se confunde. Por ejemplo, en la ley, Dios le da una señal que sigue vigente para Israel, mas no para la iglesia. La señal, una señal de que estaban en obediencia a la ley de este pacto, era que el pueblo tenía que guardar el sábado. Ahora usted se pregunta, ¿y por qué nosotros no obedecemos el sábado? Como la iglesia adventista. ¿Por qué no? Porque el pacto no es para la iglesia. El pacto era para Israel. Sigue vigente para Israel, mas la iglesia no entra allí. Usted va a decir, ¿y entonces los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos es se puede decir, es como decir la esencia de todos los demás mandamientos. ¿Se acuerda que Jesús dijo esto? En esto se cumple toda la ley. ¿En cuáles mandamientos? En los 2 primeros. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, ¿verdad? Y después amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo Jesús, si tú amas a Dios, no vas a hacer nada malo contra Dios. Si tú amas a tu prójimo, no vas a pecar contra tu prójimo. Y todos los demás mandamientos, después de esos 2, tienen que ver con tu trato con los demás. Entonces, fíjese bien, los 10 mandamientos vienen siendo la esencia de toda la ley que vamos a ver ahora. Pero este pacto es un pacto limitado, condicionado solo a Israel. No es para la iglesia. Por eso cuando Pablo anda predicando y se da cuenta que algunos gentiles, gente que no era de Israel, son los gentiles. Solo los que son nacidos en Israel, pues le llaman judíos, solo ellos son los del pacto. Pero vienen los nuevos creyentes en Jesús
Y los que los están llevando a conocer a Jesús son judíos, de origen judío. Pero ellos creen, ellos en su corazón, como muchos de nosotros pensamos emocionalmente, ustedes se tienen que circuncidar. La circuncisión tampoco es para nosotros. No la circuncisión del cuerpo, la circuncisión del corazón sí, porque lo más importante no es la circuncisión que se practica en el cuerpo, sino la circuncisión del corazón, el aprender a apartarme de lo malo voluntariamente. Así que vamos a entrar a este pacto, el pacto mosaico. Le voy a invitar que se ponga de pie, vamos a leer la escritura y luego entramos a la explicación. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, y dice así: entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo, mire cómo está la comunicación aquí: comunica estas instrucciones a la familia de Jacob, anúncialas ¿a quién? Bien que está bien explicado, a los descendientes de Israel. Usted es descendiente de Israel, usted no es descendiente, pero nosotros somos injertados, pero ya no bajo la ley. El Señor les dice: ustedes vieron lo que hice con los egipcios, saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí. Aquí está la condición. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ¿ustedes qué dicen? Ustedes serán mi especial tesoro entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Escuche bien, está hablando de entre todas las naciones, Él elige una nación. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Pueden tomar su lugar. De todo lo que enseñamos, si usted aprende, usted va a ir añadiendo la conexión de cómo está la presentación del mensaje de salvación. El mensaje de salvación a través de la Biblia es para todos los seres humanos, pero esta parte de que va escrita y que hoy la vamos a escuchar fue para una época el estilo de vida de los judíos. Para ellos que no han recibido a Jesús, siguen practicando esta ley. Para los que ya conocen a Jesús dentro de los judíos, ellos ya no practican esta ley, porque para ellos ya llegó aquel que era el hijo de la promesa. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra. Elige una nación. Ahora, si usted lo ha escuchado, ¿por qué Dios escogió a Israel? Siendo la nación más pequeña. ¿Por qué la escogió? Para mostrar su poder a los seres humanos. ¿Por qué no escogió una nación grande? Porque la gente hubiera dicho bien fácil, qué fácil, pues escogió una nación más grande. Entonces Dios, queriendo mostrar su poder, les dice a ellos: ustedes vieron cómo yo los saqué de Egipto, porque en Egipto ellos estaban esclavos. Ahí habían llegado como una forma de salvación. ¿Se acuerdan la historia de José? Los que no conocen la historia de José no van a saber ni de qué estoy hablando. Pero José era uno de los hijos de Jacob, al cual Dios después le cambió el nombre por Israel. De ahí viene la nación de Israel, de los 12 hijos de Jacob, que después le cambiaron el nombre a Israel. Si obedecen y cumplen mi pacto. Llegó José, casi José viene siendo una tipología de Jesús, porque José llega y José es el salvador de los problemas de la nación, porque hubo el sueño del faraón que miraba 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, y las vacas flacas se comían a las vacas gordas. Y él se turbó y dijo: ¿qué es eso?
Después miró que había en el campo el maíz, que crecía la espiga muy llena, pero después dice que había otras espigas muy minutas o sin fruto, y las que no tenían fruto se comían a las que tenían fruto. Y la historia es de que nadie sabía explicar el sueño, y vino José, que Dios se lo reveló y le explicó las 7 vacas flacas y las 7 espigas que no tienen fruto serán 7 años de escasez. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas llenas de fruto representan 7 años de bendición. Viene primero la bendición y luego vienen los 7 años difíciles. Entonces él empieza a darle un consejo: que todos los frutos de los 7 años buenos se sepa usar racionalmente para que cuando vengan los 7 años de escasez pueda alcanzar. Bueno, ¿quién fue el Salvador allí? José. Pero ahora están, después de años de que muere José, está otro faraón y los hace esclavos porque el pueblo se había multiplicado. Entonces Dios le dice aquí: yo a ustedes los he sacado de Egipto y los he hecho libres. Ahora quiero que me sirvan, pero les da las leyes, porque ahora ya no están en una nación, eran un pueblo como nosotros, migrante. Venían a un lugar donde Dios no les permitiría llegar a ser parte de otra nación, sino que los iba a hacer la nación. Y les dijo: yo les voy a dar una tierra que era la tierra prometida. Miren las provisiones del pacto. Las provisiones o los acuerdos. La provisión clave del pacto mosaico era la ley. 613 mandamientos. 365 eran mandamientos negativos o cosas prohibidas. Oiga, 365 como que uno para cada día, ¿verdad? O sea, 365 mandamientos de entre los 613 eran negativos que se nos aconsejaba no practicar. 248 eran mandamientos positivos, cosas que sí debían de hacer. Y fue firmado y sellado por la gloria de Dios. ¿Dónde bajó la presencia de Dios? ¿En cuál monte? En el monte Sinaí. Y quiero que usted vaya a su casa y lea la historia. Fíjense que a mí se me hizo, cuando estaba estudiando este mensaje, ya lo conocía, pero le presté un poquito más atención a otros detalles. Fíjense que Dios habla a Moisés y todos escuchan, todos están escuchando la voz de Dios. Y aunque todos estaban cerca del monte, no lo podían tocar, porque les había sido dicho: si alguien de ustedes se atreve a tocar el monte, yo no sé de dónde iba a venir la flecha, pero dijo: va a venir una flecha que los va a matar. Así de que no toquen el monte. Es más, ningún animal podía tocar el monte. La gloria de Dios había descendido y ellos escucharon la voz de Dios. Imagínense ese momento. Imagínese usted y yo salir a un lugar donde sabemos que Dios va a descender, pero descendió en una nube primero y no se miraba nada, pero dice que se miraba que salía como humo del monte. Y dice que ahí estaba Dios. Y ellos escucharon la voz de Dios. Imagínense la escena. Y ellos dicen que se agacharon porque sentían que la voz de Dios era tan fuerte que ellos sentían que se iban a morir. Porque Dios es santo, amén. Solo me imagino escuchar la voz de Dios. No sé cómo usted lo haría. Pero dicen que ellos le dijeron a Moisés: Moisés, Moisés, que no hable Dios con nosotros. Ya creemos que Dios es real. Ya creemos que Dios existe. Que Dios hable contigo y todo lo que Dios diga, esto lo vamos a hacer. Vean la historia. El punto es que Moisés se sube al monte después de que ellos están de acuerdo en que van a hacer todo lo que Dios diga. Moisés sube al monte y está 40 días. Ellos pensaron que Moisés iba a subir 2 horas, 3 horas y que iba a regresar pronto. Cuando ven que no regresa por 40 días, ¿qué dicen? Se murió. Ya no va a regresar. Después de que habían dicho que iban a obedecer a Dios, le piden a Aarón, que era el hermano de Moisés, que haga alguna imagen. Porque acuérdense que ellos venían de Egipto. Y en Egipto habían mirado que los ídolos tenían una figura. Entonces ellos creen que un Dios tiene que tener figura. Y le piden a Aarón que haga un ídolo.
Y usted diría, yo no lo haría. Pues fíjese que le voy a decir que sí. Que muchos de los seres humanos venimos de camino, venimos hacia acá y le pedimos a Dios que nos bendiga y que nos ayude. Y cuando estemos acá, le vamos a prometer ayudarle, servirle, buscarlo y hacer lo que Él nos mande. Y cuando llegamos acá, tenemos el trabajo, o tenemos la propiedad, o tenemos, a los que no estaban casados, a la mujer o al esposo, y ya nos hacemos un ídolo. Ahora tengo que trabajar para esto, ahora tengo que hacer esto, y lo que menos hace es buscar a Dios. Por eso vale la pena, y se lo digo, cuando vienen las necesidades o los problemas, las dificultades, bueno es que vengan. ¿Por qué? Porque allí nos acordamos de que existe un Dios, aquel que me ayudó, aquel que me sacó de Egipto, aquel que me sacó del problema. Vuelvo a Él y se lo digo, y Dios es fiel. Cuando nosotros somos infieles, Dios permanece siempre fiel. Se lo digo porque cuando yo leí la historia dije, qué mal agradecidos estos. Qué mal agradecidos que después de que Dios los saca, los libera, escuchan la voz, ven el humo que sale de la montaña y le dicen, sí lo vamos a hacer. Y a los 40 días ya están construyendo un becerro. Las bendiciones, en la ley de Moisés había bendiciones y juicios. Este era un pacto condicional. Acuérdense que la ley dice que si usted la hace y obedece la ley, le va bien. Si usted viola la misma ley le trae la consecuencia. Por ejemplo, aquí, usted viene y usted dice, yo no conozco la ley del manejo, yo no conozco la ley de la ciudad, no conozco cómo se rige el tránsito. Por ejemplo, los que ven ahí las cámaras, esas piensan, esa cámara no está haciendo nada. Y se pasan, dan la vuelta equivocada en el tiempo equivocado y la cámara ya le captó. Y le llega a su casa una foto, ¿verdad? Y usted dice, qué bonita foto me tomaron. Pero allá abajo dice, si usted no se presenta a esta corte en tal día, usted va a ser sujeto a una deuda más. Pero si usted ahorita reconoce que fue usted que cometió esta violación, envíe $265 antes de esta fecha. Entonces, si usted no conoce la ley, no porque usted no conoce la ley quiere decir que a usted no le va a ir mal. Le va a ir mal porque no la conoce. Ahora los que la conocen y aún así violan la ley, mientras no te agarren, dices tú, qué bueno que no me agarraron. Pero cuando te agarran, así pasó con esta ley. Fíjense que la ley de Moisés decía esto: el que haga estas cosas vivirá. Fíjense que hoy en día una persona que está casada va con otra persona que no está casada, cometen adulterio, bueno, queda la mancha, queda la marca. Pero en aquel tiempo, si lo agarraban, ¿qué hacían? Lo apedreaban a los dos, morían los dos. Entonces había unas leyes muy drásticas. A Jesús, cuando vino a la tierra, Jesús dijo, yo soy el Hijo de Dios. Esa también era una de las causas para ser apedreado y ser muerto, porque Él como ser humano se hacía Hijo de Dios, aunque usted y yo sabemos por la fe que sí, Jesús era Hijo de Dios. Pero aquellos no lo creían y decían, lo agarramos, lo llevamos a una montaña, lo llevaban a una montaña y lo tiraban a un barranco. O lo agarraban, lo ponían en algún lugar y todos lo apedreaban. Este era un pacto condicional, lo que significa que habría bendición por la obediencia, pero también juicio por la desobediencia. O sea, otra vez, en la vida hoy en día, nosotros vivimos en un lugar que tenemos que respetar las leyes y siempre aconsejamos, respete las leyes para que no le vaya mal. Pero si usted no las respeta, después, como decimos, que yo manejo como yo quiero, o el que toma, ¿no? El que anda tomando y que dice, no, yo puedo manejar, no estoy tomado. Ojalá que no vas a chocar y hacerle daño a alguien, ojalá que te pare la policía y te detenga y te lleve preso, pero el peligro más grande cuando una persona maneja es que pueda atropellar. Y se ha dado cuenta que tristemente cuando una persona que va tomada y tiene un accidente, regularmente él no muere, él no fallece, fallecen los otros.
Se dice que el alcohol causa que el cuerpo esté muy relajado y cuando es el golpe parecen de goma. Se mueve para todos lados. En cambio el otro que viene sano, su cuerpo viene más rígido. Y cuando es el impacto demasiado fuerte, la persona, aunque quiera defenderse, eso mismo le hace más daño. En cambio la persona que ha ido alcoholizada, el mismo alcohol le ayuda como a absorber el golpe. Eso es lo que dicen, y si no, usted lo puede preguntar allá. La cuestión es de que si usted hace lo bueno, le irá bien. Bajo la ley de Moisés estaba escrito así, que lo que usted hacía, si lo hacía bien, pues le iba bien. Si lo hacía mal, pues había consecuencias. En esta siguiente parte, cuando Dios trae al pueblo de Israel, Dios viene hablando con el pueblo de Israel. ¿Cuándo tienen una relación con Dios aquí? ¿Qué digo con relación? Relación quiere decir, yo leo la Biblia, o yo medito en la palabra de Dios, o yo tengo momentos de oración. Si usted no tiene ninguna de estas cosas, usted no tiene una relación con Dios. Es más, si usted solo viene a la iglesia, eso no es una relación. O sea, si solo viene a la iglesia, quiere decir que es malo venir a la iglesia, ¿no? Pero ¿qué es lo mejor de venir a la iglesia? De reconocer que tengo un Dios que me cuida, que me ama los 7 días de la semana, y cuando vengo a su casa vengo a adorarlo y a exaltarlo por todo lo que Él hace por mí allá afuera, y que cuando estoy allá afuera, aún allá afuera, yo leo su palabra, medito en su palabra. Hoy en día con todo lo que hay de videos y todo de pastores, yo no pienso que usted no escuche más de 1, 2 o 3 predicaciones o enseñanzas. El que no lo hace está perdiendo mucho de su tiempo, porque ¿qué escucha? ¿Qué ve? Que no me diga que no ve videos. Oh. ¿Qué videos ve? Yo siempre he dicho, hay personas que me mandan algún video curioso y lo veo y digo yo, por lo que vale, 5 centavos. Pero cuando alguien me manda un mensaje que trae buena enseñanza, ya sea personal, no nomás es una enseñanza bíblica, pero toda buena enseñanza de un negocio, de un trabajo, de una mejoría personal, es buena escucharla. No nomás estoy hablando de bíblico, pero cuando yo quiero una relación con Dios, yo tengo que buscar adorar a Dios, escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos inclinados a lo malo, y esto es todos los días. Hay aquel que no se conoce. Hubo una parte cuando Dios los saca de Egipto y los lleva a la tierra prometida que se llama Mara. Me lo voy a leer. Fue allí, en Mara, donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad del pueblo. Escuche bien, Dios siempre nos está probando, ¿sí o no? ¿Usted tiene el amor de Dios en usted? Pruébelo cuando pasa cada situación en cada uno de sus días. De la única forma que yo puedo dar testimonio que estoy practicando el amor de Dios, la misericordia de Dios con los demás, es en cada cosa que me pasa cada día. Así les dijo el Señor: si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandamientos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Yo soy el Señor quien los sana. Ahora escucha bien. Pregunta: si a nosotros, no al pueblo de Israel, se nos da esa ley, 613 mandamientos, pregunta, ¿cree que no hubiéramos fallado? Le hago la pregunta porque tiene que haber una respuesta. ¿Fallaríamos de los 613 mandamientos? ¿Sí o no? ¿Cómo arreglamos el problema? Si usted comete una infracción allá de tránsito y lo agarran, usted tiene que soltar la plata, ¿no? O ir a trabajar. Dios les dejó una salida a los israelitas cuando cometieron pecado. El elemento clave de la ley mosaica era el sacrificio de sangre.
Escrito estaba que si alguien cometía pecado, por lo regular había una forma de cubrir la deuda. Era llevar un cordero al fin de año. No era, escuchen, no era ni semanal. Si Dios le hubiera pedido semanal, imagínense cuántos corderos. No, era una vez al año reconocer los pecados de la familia, y cada familia llevaba o un corderito o llevaba unos palomitos, que eran los más baratos cuando la gente no tenía dinero, unas palomitas, y lo que se hacía era derramar sangre, porque la palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Esa sangre, ese sacrificio que estaba en la ley, se sigue cumpliendo hasta que Cristo viene. Cristo es el único que quita el pecado del mundo. El cordero, las palomitas solamente la cubrían porque apuntaban que iba a haber un cordero que era llamado el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Usted y yo somos pecadores, reconocemos que somos pecadores, y lo único que puede limpiarnos de todo pecado es la sangre de Cristo. Por eso se lo sigo diciendo. Mucha gente dice: ¿a poco Cristo es el único que salva? ¿A poco Cristo es el único que murió por los pecados? ¿A poco Cristo es el único que resucitó? Pues cuénteme de alguien más. ¿Acaso hay alguien más que intercede por nosotros delante de Dios? Por eso dice la Biblia que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por medio de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el Cordero de Dios, no que cubre, que quita. Por eso cuando yo vengo delante de Dios, yo puedo reconocer todos mis pecados que he cometido, pero yo sé que delante de Dios, cuando yo he venido delante de Él, reconozco mis errores y digo: Señor, no es por mi justicia que estoy de pie, es por la justicia de Cristo en la cruz del Calvario. Y ningún ser humano se va a justificar delante de Dios, porque está escrito que todos los seres humanos morirán una sola vez, y después de eso viene un juicio. Y en el juicio usted va a tener que estar presente y decir si recibió a Cristo o no. Si usted nunca recibió a Cristo, usted no tiene quien lo represente allá arriba. No, es que a mí me dijeron que santo fulano, que santo mengano. Pues llámelo a ver si llega. Termino con esto. Hablaba con los hermanos que veníamos anoche de camino. Contábamos tantas historias. Esta fue una de las historias. Que un hombre decidió llevar a Dios a juicio porque dijo que Dios era el culpable de todos los desastres naturales. Y él agarró, como existe hoy todo tipo de persona, él agarró y puso un reclamo en la corte y dijo: yo acuso que Dios es el culpable de todos estos desastres y que Él debe pagar por ellos. El juez, ¿se imagina el juez? Dice que escuchó y dijo: ok, ¿usted está acusando a Dios de todos estos desastres? Sí, Él es el culpable. La gente dice que Él es el poderoso y que tiene el poder de todas las cosas. Entonces, si Dios tiene el poder, ¿por qué no lo evitó? Y lo acusó a Dios delante de la corte. Dice que el juez le dijo: escrito está en nuestra ley que toda persona es inocente hasta que sea probado culpable. Escrito está en nuestra ley que toda persona, antes de ser traída a juicio, se le deben de presentar los cargos por los cuales son acusados. Y el hombre dijo: muy bien. ¿Y usted está presentando todos estos cargos contra Dios? Sí. Entonces es el deber nuestro buscar a Dios y entregarle esa carta, y cuando la encontremos y que Él pueda venir a defenderse, entonces lo llamamos a usted para que pueda acusar. Dios es real, pero a Dios no lo podemos mover a nuestra forma. Pero llegará el día en que nos encontraremos con Dios. Y allí sí, nosotros vamos a dar cuenta de todo lo que hemos dicho o hemos hecho aquí en la tierra. Y aquí solamente estará de pie aquel que diga: yo no estoy en pie delante de ti por ninguna de mis buenas obras, estoy de pie delante de ti solamente por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, que limpió mis pecados y pagó mi deuda. La ley de Moisés solamente nos trae esto: prueba de que no podemos cumplir los mandamientos de Dios, por lo cual somos faltos y legalmente delante de Dios tenemos una deuda, pero fue pagada en la cruz del Calvario por Jesús. Todo lo que estaba en contra de nosotros, Jesús lo clavó. Por eso decimos y declaramos que no hay ninguno otro que pueda salvar al ser humano de su pecado, sino la sangre de Cristo, que nos limpia de
Un aplauso al Señor porque Él te ama. Escucha esta la palabra de Dios, que el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todas las personas, escúchame bien, es una decisión personal. Yo no te puedo obligar que creas, yo no te puedo obligar a nada, ni Dios te puede obligar, es algo voluntario, es algo que yo reconozco, y para que tú puedas alcanzar y tener la misericordia de Dios, solamente tienes que decirle: Señor, reconozco que necesito de ti. Eso es todo. Creo que tienes tu rostro a mitad del grupo de alabanza que pase. Amén.